Si yo fuera delegado y ustedes ven que yo tengo un Volvajito, que es el carrito que yo tuve, el Volvajito, y yo vivo en un apartamentico aquí en Maracay, por aquí en Caña de Azúcar, y de un día para otro aparezco con una tremenda camioneta. Ya eso es ¿qué le pasa a Chávez? ¿Qué está haciendo Chávez? ¿Qué estará haciendo? ¿Por de dónde sacó esa camioneta? Y de repente me mudo. Ya yo no estoy allá en el apartamentico de Caña de Azúcar, sino en una quinta, no sé dónde aquí, ¿dónde? La zona más rica aquí, ¿cuál es? Entonces, si aparece Hugo Chávez de repente, que él tenía un Volvajito, y andaba, bueno, vestido como cualquiera de nosotros, y de repente anda con tremendo traje, y vive por allá en el Castaño, allá, en tremenda mansión, y tiene no una, sino 2 y 3 camionetas, y además se la pasa por allá en clubes privados, y no sé, bueno, ya el partido tiene que hacer algo. Miren, a la primera señal hay que hacer algo. A la primera señal, no es que hay que esperar, no, que tenga 20 camionetas y tenga 4 aviones. No. Este partido tiene que apretarse las correas morales. Nuestro partido, nuestro gobierno. Y partido y gobierno debemos dar el ejemplo de transparencia, de honestidad, todas pruebas y más allá. Ajá, y seguimos acá escuchando la voz de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, sobre un tema muy importante para el país, la lucha contra la corrupción, la ineficiencia, el burocratismo, cómo tenemos que identificar y combatir, bueno, los antivalores. Por eso invitamos a un excelente historiador de la patria y politólogo, aparte colega parlamentario, Juan Eduardo Romero. Bienvenido a Logros de la Patria. Gracias, Carlos, agradecido, un honor. ¿Qué comentario le puedes hacer a Venezuela sobre este video que nos indica nuestro comandante supremo Hugo Chávez, sí, sobre todo de acuerdo a los últimos acontecimientos en Venezuela en la lucha contra la corrupción? Mira, fíjate que él utilizaba ahí la analogía de apretarse la correa de la moral y la ética. Y era un tema sobre el cual Chávez trabajó constantemente. Yo estaba en estos días releyendo por gusto Mi primera vida de Ignacio Ramonet en su nueva edición de Badel Hermano, que tiene 3 tomos, ¿no? Y en el tomo 3 él señalaba el impacto que tuvo para él ir a El Orza, a propósito de que recientemente se celebraron las fiestas del 19 de marzo. Y decía que en El Orza él se encontró con la humanidad y el deber ser del militar. Y el contraste entre lo que veía él en esas fuerzas armadas elitescas, ¿no?, que hacían negocios, y el pueblo. Y ahí él señalaba en ese tema algo que aquí lo muestra, después lo muestra en el Libro Azul, lo muestra en la campaña inmediatamente después que sale en mayo de 1994 de la cárcel, lo sigue desarrollando en todo el proceso de transmutación del MBR a Movimiento Quinta República y la campaña, que era el tema de la acción ética. Y es lo que a Chávez nos lleva. Es decir, cuando tú ves a Chávez decir, asumo la responsabilidad de este movimiento en su discurso del 4 de febrero, está asumiendo una acción ética en un país donde lo común era que evadieras las responsabilidades, que las ocultaras. Él siempre lo mantuvo como un elemento, ¿no? Para los navegantes, Carlos, amigos que nos escuchan, la estrella polar es algo inalcanzable, pero siempre te muestra el norte, te muestra hacia dónde navega. Para Chávez el norte era ese tema de la ética, de la moral. Y esto es importante que lo digamos porque además en diversos documentos él lo rescata.
Fíjate, en las líneas estratégicas, el primer punto de las líneas estratégicas era de la lógica del capitalismo a la ética socialista. Y ahí señalaba que el partido, ese partido que estaba en construcción, este partido al cual tú y yo pertenecemos, no podía ser un elemento que se manejara con prebendas ni con beneficios. Es decir, ser militante no significaba una libreta con intereses que tú después vayas a cobrar. Y es el tema de la vinculación. El maestro filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel denomina eso mandar obedeciendo. Yo tengo un mandato porque soy electo por uno de los circuitos que conforman el municipio de Maracaibo, que es la entidad quizás más importante en términos electorales del país, junto con el Distrito Capital. Y pero eso no significa que yo haya sido elegido, que yo tenga que desvincularme de mi relación. Y ese tema de la construcción, de la transición, va mucho más allá de lo que puede ser ostensible. Fíjate que hubo un diputado de la oposición que se paró en el día martes diciendo que esto era el caso más inaudito de escándalo de corrupción. Y yo desde mi asiento decía, oye, qué memoria tan corta. Se le olvida Sierra Nevada, se le olvida que desde 1973, que es el momento de la nacionalización, cuando comienza todo el proceso de la nacionalización, hasta que Chávez aprueba las leyes habilitantes del año 2001, específicamente la ley orgánica de hidrocarburos, este país generó excedentes petroleros superiores a los 650.000 millones de dólares y que el sector privado se apropió casi de 400.000 millones de dólares. ¿Se le olvida acaso el tema de la compra de esa Sierra Nevada que generó casi un antejuicio de mérito a Carlos Andrés Pérez? ¿Se le olvida acaso los subsidios que en un momento determinado se le dieron al Banco de los Trabajadores de Venezuela? ¿Se le olvida acaso la intervención de los bancos durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, Banco Latino, una cantidad de bancos que fueron intervenidos con subsidios por parte del Estado y que esos subsidios además fueron robados? ¿Se le olvida acaso la reacción, para hablar algo más reciente, la reacción completamente distinta que tuvo esta revolución y el presidente Nicolás Maduro ante estos casos de corrupción, o el silencio cómplice que ellos tuvieron ante el interinato ficticio de Juan Guaidó, que tuvo ingresos de más de $2.000 cada minuto? Y sin embargo no hubo nadie detenido, no hubo nadie juzgado. Es decir, hay una muestra contundente de lo que debe hacer. Es lamentable lo que hizo el alcalde, que está detenido, de Tejería. Es lamentable lo que hizo el compañero diputado que estaba ahí. Pero eso no nos debe desanimar, Carlos, ni amigo. Al contrario, demuestra que este proceso tiene enormes raíces éticas y morales y que tiene que ver con ese retrato que tú tienes al fondo, Bolívar. Lo que Bolívar decía desde un principio en la Carta de Jamaica, en el Manifiesto de Cartagena, cuando analizaba la pérdida de la Primera República, decía que nosotros fuimos muy endebles en contra de aquellos que atentaban en contra del Estado, y que la raíz de la pérdida de la Primera República tenía que ver ese hecho, que nosotros fuimos débiles. Y por eso después el decreto de Bolívar, antes de Ayacucho, que todo aquel que estuviera en situaciones de corrupción debía ser fusilado. Yo creo que además el momento es propicio para que nosotros generemos, como lo hizo el llamado del presidente Jorge Rodríguez, a que revisemos nuestras leyes anticorrupción. Es cierto, tenemos una ley anticorrupción, pero aún debemos ser más fuertes, y ahí tenemos el modelo chino de la actuación contra la corrupción, que yo creo que ejemplariza. Ahorita vamos a profundizar sobre lo que estás haciendo en la Asamblea Nacional y sobre esta importante ley. Pero me gustaría pasar un videito de las orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro. Adelante. Una de las cosas que escuchábamos era nuestro presidente Nicolás Maduro, bueno, dando unas orientaciones. Así que es importante que todo el pueblo lo siga escuchando y reflexionemos sobre eso. Adelante. Nicolás, mano de hierro. Por eso el castigo tiene que ser ejemplar con todos los bandidos, con todos los corruptos. Estén donde estén. Como ustedes saben, bueno, se ha capturado en esta primera etapa importantes empresarios, muy importantes gerentes, altos funcionarios de instituciones del Estado,
diputados, hemos ido por todos. Y hay que garantizar, en el marco del Estado de Derecho, en el Estado de Justicia, hay que garantizar que prevalezca la verdad y nuestro pueblo conozca la verdad. Nada ni nadie nos va a detener en la voluntad y el empeño de castigar a estas mafias, de hacer justicia, de desmembrarlas y de sanear plenamente los frentes que hemos abordado en esta primera operación. Bueno, las palabras de nuestro comandante, nuestro presidente Nicolás Maduro, que se ha puesto al frente de esta lucha, así como lo hizo nuestro comandante supremo Hugo Chávez y lo hizo el padre libertador Simón Bolívar. Mira, yo creo que, y aquí te hablo ya no como diputado, ni siquiera como historiador, sino como filósofo político. El tema es mucho más profundo y necesario el debate. Porque al final tiene que ver con algo que escribía ese gran teórico, por cierto, Premio Libertador, Iván Mesaro, en Más allá del capital. Él hablaba de la metabolización del dinero. A veces creemos que el capitalismo es ejército, es fuerza. No, la lógica del capitalismo es la lógica monetaria y lo que eso significa. Y sobre eso hay unas consideraciones que desde la filosofía política nosotros hacemos. Porque uno de los elementos esenciales de la construcción de la dominación del capitalismo no tiene que ver el control sobre las armas, no tiene que ver, aunque tiene relación con el tema de los medios de comunicación, sino la idea que el individuo es no por lo que sea, no por lo que tiene en su condición humana, sino por cómo luce. Y eso habla de acumulación, eso habla de riqueza. Entonces empezamos a juzgar a la gente por cómo luce. Si tu chaqueta es de última moda y no es una chaqueta normal y común silvestre como la que tú y yo tenemos, entonces nosotros valemos menos. Si tus zapatos son normales y no de marca como los que tú y yo tenemos, entonces sencillamente valemos menos. No, al contrario, el valor del ser humano no tiene que ver con lo que luce, sino que tiene que ver con lo que es su esencia como ser humano. Y eso es un tema que nosotros debemos discutir desde el más joven de nuestro militante, desde los 16 años, hasta el que tiene más alta responsabilidad. Y ese es el debate profundo de la transición del capitalismo al socialismo, ese es el debate profundo del hacer en términos de práctica histórica, y ese es el debate que llevó a la muerte a Bolívar y al asesinato de Hugo Chávez. Y ese es el debate que Nicolás está planteando en medio de esta circunstancia que sin lugar a dudas es difícil, que anímicamente nos puede afectar, pero al contrario, en vez de debilitarnos, nos debe fortalecer, porque somos más, y lo repito, somos más los que creemos en un ejercicio de la política como dignidad, en un ejercicio de la política como acto moral, que los que se desvían y efectivamente lo asumen de otra manera. Tenemos que ir al corte, pero me gustaría que en el próximo segmento me hable sobre la ley anticorrupción y todas las cosas que se están desarrollando desde la comisión que usted pertenece en la Asamblea Nacional. Y usted no se retire de su televisor, que ya volvemos con mucho más de tu programa Logros de la Patria. Logros de la Patria, con Carlos Sierra.